Pero esto no nos debemos permitir en el siglo XXI. Una escuela universal y moderna que pueda dialogar con otras escuelas, con otras maneras de ver, que se pueda apropiar, si le interesa y le convence al profesor, de otras maneras de trabajar en el aula. Una escuela que esté vinculada con el trabajo, que reconozca el enorme valor que el trabajo significa para la comunidad, pero sobre todo que ese trabajo nos pertenece a cada uno de los que lo producen, no pertenece al capital, sino a la gente. Una escuela que reconozca todo lo que han hecho los trabajadores de la educación, que sea dialógica, crítica. Una escuela que pueda recuperar la enorme riqueza pedagógica de este país. Es lamentable ver cómo uno puede llegar a una zona escolar y que le digan: no, esos ficheros ya están en desuso, ya no sirven. Cuando ahí está el trabajo de la gente que los generó, cuando hay el trabajo, por ejemplo, hay un material bellísimo que surgió de educación inicial, cuando empezaron a reconocer que los niños construían la lengua escrita a través de un proceso creativo inteligente, se hicieron fichas de trabajo. Ahí estuvo Margarita Gómez Palacio haciendo con muchas maestras, produciendo estos materiales, y se escucha a los supervisores decir: eso ya no sirve, maestra. Galileo ya no sirve, Einstein ya no sirve, Descartes ya no sirve. ¿No servirá acaso para la construcción del pensamiento científico de los estudiantes? Pero bueno, así funciona la secretaría, ¿no? Entonces, pues todo esto, todas estas perspectivas disciplinarias fueron haciendo un tamiz enorme, un tamiz muy grande, en donde muchas voces iban ubicando, no una voz única, una visión desde lo social, desde lo psicológico, desde lo antropológico, que enriquecía. Ya voy para ahí, un poco para cerrar una parte fundamental. Se busca una cultura escolar en donde la colaboración sea fundamental, en donde no se trate que cada profe se aísle en su aula buscando los resultados propios, sino que yo, si no puedo trabajar matemáticas, le diga al profe de junto: ¿por qué no trabajamos juntos? Una escuela que rompa las barreras de los muros del aula, una escuela en donde se hable de tolerancia y se construye en conjunto, una escuela que construya con la comunidad, como sucede, por ejemplo, con los grupos de maestras, sobre todo maestras de preescolar de Sachila, que tienen proyectos comunitarios sensacionales, construidos con los trabajadores de la comunidad. Una escuela que sepa que los contenidos programáticos deben ser juzgados por los profesores y no convertirse en la espada de Damocles sobre la cabeza del profe que los tiene que repetir. Una escuela que busque empoderar a la maestra y al maestro en el reconocimiento de sus capacidades, porque son ellos los que saben lo que necesitan los niños y las niñas de su aula, porque son ellos los que evalúan quién está más atrás y más adelante y cómo lo ayuda. Una escuela que permita la autoevaluación de los profesores, no una instancia externa como el INE, porque nunca una prueba escrita va a poder medir las capacidades de los profesores frente a la diversidad del aula. Para eso habría que estar en el aula, como alguna vez lo dijo Tolstoy. Le dijeron que evaluara cómo enseñar, qué tan buena era una maestra de danza, y le presentaron una obra final. Dice: no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque tengo que estar todos los días en el aula para ver cómo enseña. Ustedes me están dando un pedacito, yo tengo que verlo todo. ¿Quién puede verlo todo? Los profesores en el aula, los padres ven el todo, ven a los niños todos los días, los niños, los adolescentes ven el todo todos los días. La evaluación es posible, la quieren los profesores de la CENTE, claro que la quieren, pero no quieren una externa que llegue y diga: tú eres el bueno y tú eres el malo, tú te quedas con tu trabajo y tú lo perdiste. Lo siento, lamento, perdiste tu condición de trabajador de la educación. Queremos una educación que permita evaluar desde dentro del aula, que permita mejorar las condiciones en una autocrítica permanente del profesor y del colegiado de la escuela. Queremos una escuela que se planee desde los directores y del colegiado en su conjunto, y no desde fuera, con rutas de mejora y con guías de Consejo Técnico Nacionales, como ahora lo hace la SEP, metiendo a la escuela en un cinturón que no le permite moverse. Que quiere la CENTE en su proyecto educativo
fundamentalmente libertad, dignidad, reconocimiento y los derechos de los niños y las niñas para educarse en conciencia del contexto en el que viven, y a los profesores en un desarrollo profesional, porque así han sido formados. Gracias. Muchas gracias a la maestra Teresita, y queda sobre la mesa muchas cosas, experiencias y conocimientos que podemos seguir y se pueden seguir compartiendo con la maestra Teresita de muchísimos años, tanto con los estudiantes, con los niños y con el acompañamiento que ha hecho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros les agradecemos a los que están en la mesa por aceptar compartir con nosotros como un espacio necesario dentro de esta universidad, la universidad más importante de México, y que es necesario seguir con el cuestionamiento y la reflexión. A continuación va a participar el profesor Juan Manuel Rendón. Él ha tenido 50 años de servicio docente, es exdirector de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Le damos la voz al profesor. Gracias, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, pero en esta ciudad ya saben lo que implica el tráfico de drogas y de todo, ¿no? No solo de autos. Dentro de lo que escuché, me parece que Mauro hizo un análisis pues muy claro y profundo de la situación y del contexto que de alguna manera está determinando o condicionando toda la cuestión de la reforma educativa y de la educación en general. Y Teresita ha abordado elementos que me parecen centrales y que tocan en lo cotidiano lo que pasa en nuestro país con esta reforma educativa y su modelo. Yo quisiera plantear, y voy a recuperar algunos elementos del documento. Yo, igual que Teresita, invitaría a que se haga una lectura pausada, detenida de cada una de las partes de los capítulos, de los acápites que integran el documento, porque quienes participamos en la elaboración, lo hemos aclarado, no inventamos, sino sistematizamos las aportaciones que desde antes, pero particularmente desde 1979, con la creación de la coordinadora, generaron un cúmulo de experiencias y de propuestas educativas. Ya se ha citado aquí las experiencias de Oaxaca, de Michoacán, las hay en Guerrero, en Chiapas y también en algunas otras partes. Una parte importante que abordaba Teresita y que me parece que es bueno, creo que va a ser más fácil. Que es conveniente enfatizar es esta contrastación entre lo que para el gobierno y el Estado es el modelo educativo y lo que para la coordinadora se constituyó desde el principio con una claridad. No estamos nosotros tratando de enfrentar el modelo con otro modelo. Y eso creo que es importante, ya lo ha dicho de alguna manera Teresita, pero me gustaría recalcarlo. La idea de modelo es como una construcción acabada que lo que requiere es su operativización y que en el plano de la concepción de los políticos lo que requiere es un proceso como de sedimentación. Hay que impulsarlo y será a lo largo de 20 años que vaya dejando algunas prácticas ya sedimentadas y eso es lo que va a quedar, ¿no?
Ese modelo educativo, ya lo hemos visto, exactamente como han hecho ver varios especialistas, tuvo como antecedente, o sea, al revés, una serie de reformas de tipo laboral y administrativo que estuvieron encaminadas a generar condiciones específicas sobre el terreno de trabajo de los docentes, ¿no? Una evaluación punitiva y mecanismos que permitieran actuar como una espada de Damocles sobre el magisterio y sobre la sociedad en general. No en balde hemos enfatizado que un planteamiento que hizo uno de los actuales subsecretarios, Otto Granados, él planteó que la reforma educativa tenía que comenzar primero en lo laboral, en lo jurídico, o sea, primero había que adecuar todo el aparato administrativo, laboral y jurídico, y ya después vendría lo pedagógico. Alguien me preguntaba, ¿y dónde está la fuente? Bueno, pues está precisamente en uno también de sus ideólogos por ahí, el mismo Guevara Niebla, en un librito que se llama La Reforma Educativa. Ahí recupera el planteamiento de Otto Granados. En esa perspectiva, entonces, cuando surge ya el modelo, surge con la pretensión de impulsar ya la parte que le falta, y aunque ha sido acusado con todas sus, con muchos argumentos de todo, Hugo Casanova, Arnaud, otros colegas han hecho precisiones críticas sobre ello, sobre hasta errores ortográficos y todas las carencias que tienen, pero lo cierto es que detrás de ello, como también ya acusaron algunos compañeros, hay una idea clara de formar un tipo de ciudadano muy funcional para el modelo económico neoliberal, ¿no? Y por ejemplo, otro colega, Lepp, hizo un análisis de cómo esta parte de lo socioemocional está perfectamente diseñado para ir inculcando en la mente de los niños y futuros ciudadanos la idea de colaborar con el patrón, de ir generando esta visión de autoayuda, de aceptar al otro, etcétera. O sea que no es nada ingenuo, ¿no? En esta idea, entonces, la coordinadora y las discusiones que se tuvieron y que se han tenido y se siguen teniendo apuntan más a no un modelo acabado, sino una construcción a nivel de propuesta, a nivel de proyecto, en constante, dirían algunos, deconstrucción. Se está puliendo, decantando, discutiendo, y de tal manera que ante esta heterogeneidad que ya decía Teresita, las condiciones que no son lo mismo, por ejemplo, en Nuevo León que en Chiapas o en Michoacán, que en el centro de la República, etcétera, tienen que encontrar su punto de discusión, dirían algunos, de manera situada. En esa perspectiva, entonces, la importancia del proyecto radica en que se constituye en una visión que, si bien presenta o recupera los aportes tanto de los movimientos de los distintos estados que he mencionado, está siempre recogiendo nuevos puntos de vista. Doy un ejemplo. En una de las partes se discute sobre este concepto de inclusión y educación especial. Y los compañeros especialistas en educación especial de Chiapas, por ejemplo, han manifestado algunos incluso desacuerdos con el documento, ¿sí? Y eso es lo rico, porque si bien en el documento hay de entrada un posicionamiento crítico con respecto a los planteamientos gubernamentales,
por ejemplo, a través de, en este caso, yo no soy especialista en educación especial, pero sí el planteamiento gubernamental es una idea de inclusión que en realidad lleva escondida la exclusión. Y el planteamiento que hace la coordinadora es decir, tenemos que trabajar esto de tal manera que la inclusión sea una inclusión que permita también trabajar la diferencia bajo estas perspectivas. Solo lo pongo como un ejemplo. En el fondo, a mí me parece que cuando uno revisa el documento, uno puede detenerse a la parte, por ejemplo, de cómo se plantea la organización escolar, cómo se plantea la enseñanza de las matemáticas, de los lenguajes, cómo se plantea el trabajo con el lenguaje, con el español, con la historia, con las ciencias en general. Voy en esta parte a recuperar una parte también del documento para que veamos cómo está planteado también. Es el punto 4 que habla de la organización escolar y la práctica docente. Y inicia con esto, con un planteamiento que dice: una de las aspiraciones centrales de la propuesta educativa aquí presentada es lograr la comprensión e interpretación de la realidad para su transformación. Se busca a través de la propuesta generar una profunda reflexión y reconocimiento de los problemas sociales, económicos y políticos de la nación, el reconocimiento y promoción de la diversidad multicultural, la vinculación de la educación con los problemas de la comunidad, así como la promoción de una educación y una escuela abiertas, democráticas y democratizadoras, en las que se ejerzan la responsabilidad y la autonomía. Veamos cómo este planteamiento, que si bien no aparece con estas palabras, yo lo que he dicho es que ha estado ahí en el centro, es que de alguna manera se recuperan estos tres ejes nodales que giran en torno a la construcción de cualquier propuesta, que sería un eje o preocupación de carácter ético, así lo hemos dicho, que implica pensar qué tipo de hombre o mujer, que luego dicen, no, ¿cómo hablan de hombre? Nada más. ¿Para qué tipo de sociedad? Ese es un posicionamiento ético fundamental. O sea, no podemos diseñar una propuesta educativa solo sobre la base del currículum, porque incluso el modelo podemos decir que tiene planteamientos como que enamoran, ¿no? Ah, mira, está bien, sí, pero son reductivos, no plantean la totalidad. O sea, y eso, yo no sé si sea ingenuidad o perversidad, pero saben que llevándolo por ese lado, solito, se va a entrampar y no va a avanzar. Es decir, por muy avanzado que yo ponga un planteamiento de tipo curricular, epistemológico, si no se sustenta en otras condiciones, pues simplemente va a acabar ahogándose en el mar de la confusión, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esa preocupación ética, esa cuestión ética de pensar qué tipo de hombre queremos formar, qué tipo de ciudadano, para qué tipo de sociedad, pues lo que implica no es pensarlo solo en términos así, que algunos han dicho, pues sí, ya se ha manoseado tanto el concepto de ciudadanía que ya todo el mundo habla de ella, ¿no? No, se trata de ver desde qué perspectiva. Y entonces viene el otro eje, que es el eje de lo político, y lo político pensado como todo este mecanismo que tiene en el centro el poder. O sea, pensar la educación desde lo político implica pensar cómo se construye, cómo se legitima, cómo se distribuye, cómo se apropia el poder. Y la educación no está ajena a ello. No podemos pensar un planteamiento, un proyecto educativo
si no ponemos en el centro ello. Las escuelas, bueno, Teresita trabaja en una escuela de este tipo, saben eso, y por eso es que la asamblea escolar, por ejemplo, se constituye en un eje de la vida cotidiana, porque enseña a los niños también a construir el poder, a entender que ellos forman parte del poder, y así estar pensando en un ciudadano que no está en la perspectiva de creer que hay alguien que manda y otro al que le toca obedecer, sino que hay juegos ahí en los que se va mandatando y construyendo las decisiones, la toma de decisiones. Y entonces sí, ya podemos hablar del otro eje, que es lo epistemológico, pero lo epistemológico no entendido nada más como cómo se construye el conocimiento, sino fundamentalmente, y eso lo recupera la propuesta, entendiendo la educación con un sentido eminentemente emancipador. Y es aquí donde entra este sustento de que construir el conocimiento es fundamentalmente el medio para entender el mundo, pero sobre todo para transformarlo. No pueden darse de manera dislocada, de manera separada estos elementos, porque entonces lo que llevan es a eso, al nuevo modelo educativo o a cualquier otra propuesta, pónganle el nombre que sea. Con esta parte que leí, si ustedes ven, responde a estos planteamientos. Y este planteamiento de lo que se entendería como uno de los sustentos de esta propuesta educativa se complementaría con los siguientes rasgos. 1. Se trata de impulsar fundamentalmente una cultura escolar cuyos valores nodales sean la colaboración, el diálogo, la argumentación, el respeto y la tolerancia. O sea, cuando se pone allí en el centro eso es decir, bueno, tenemos que construir una escuela, pero una escuela en la que el diálogo sea lo que prevalezca, ¿no? Y no el autoritarismo, las decisiones verticales, etcétera, pero a partir de la tolerancia, el respeto, pero basados en la argumentación. Otro rasgo más que integra es pensar que una propuesta de esta naturaleza implica una acción educativa que esté orientada a la formación de ciudadanos críticos, participativos, conscientes, solidarios, con pensamiento complejo y emancipador, capaces de participar en la toma de decisiones comunitarias de manera responsable y argumentada. Es decir, vivimos una escuela que está lejana a este ideal, pero a la que tenemos que contribuir, o sea, el papel que se juega pretende encaminar hacia allá. Pero la estructura autoritaria y rígida de la escuela está hecha a propósito para que, por muy avanzadas que sean ciertas ideas pedagógicas, éstas se diluyan y acaben controladas en esa estructura, ¿no? Yo lo quiero llevar un poco también al terreno que es mi especialidad, a la formación de maestros. Yo lo he dicho y bueno, recientemente, hace relativamente poco, trabajé sobre un libro que por supuesto no, como es de año sabático, pues no lo han autorizado, ni lo van a autorizar las autoridades, ¿no? Porque su publicación depende de eso. Pero en parte, por ahí hay otro artículo que recupera una vieja investigación de los años 70 de una investigadora, me parece que del CIESAS, Beatriz Calvo, Teresita, sí, CIESAS, ¿no? Ella hizo hace muchos años un estudio precisamente en la escuela en la que trabajo, y a pesar de que ya pasaron
casi 45 años o casi 50 de que hizo, o un poco menos, de que hizo ese estudio, uno revisa las condiciones de la actual formación de maestros y siguen prevaleciendo. ¿A qué me refiero? Ella denuncia cómo la formación de maestros desde entonces está sometida a un doble control político e ideológico. Es decir, a los maestros hay que controlarlos de manera política e ideológica desde que son formados con en primer lugar, quitándoles todos los derechos y metiéndoles en la idea de que ellos no están para construir, sino para obedecer. Es muy común que hoy en las aulas de la normal, ya como institución superior, se asomen y digan, el jefe de grupo, y vean, la idea del jefe de grupo todavía está ahí presente, ¿no? Y se para alguien y dice, yo soy el jefe de grupo. Bueno, puede parecer hasta inocente, pero la idea de jefe de grupo implica alguien que está arriba de los demás. Y hay muchos mecanismos de control político ideológico, y eso es lo que Beatriz Calvo en ese entonces le llamó el control político ideológico directo. O sea, hay que ejercer un control de manera directa, ¿sí? Y el otro control viene sobre la idea de que al ser maestro tú reproduzcas lo que te están enseñando en la normal, para que tú, a tu vez, una vez que ya seas maestro, controles a los niños de primaria o de preescolar o de secundaria, porque lo viviste como formación. Bueno, esta idea, que es mucho más amplia, estoy dando nada más lo central, está en la escuela de educación básica también. Es a lo que nos referimos y es a donde las experiencias de los maestros de distintas partes han logrado romper con ese esquema rígido, y las escuelas en Michoacán, o las altamiranistas en Guerrero, o las propuestas en Oaxaca, los colectivos que se generaron desde hace años, de hace ya unas décadas, en la Universidad Pedagógica, colectivos de transformación, que era el TEDES, el proyecto TEDES, transformación de la educación básica desde la escuela, han constituido las alternativas. Bueno, otra cuestión, y que lleva en esto a lo que estoy planteando de la visión del documento, obviamente se opone a lo que hemos visto que ha venido haciendo con mucho énfasis el sargento Nuño, en el sentido de, bueno, había varias cosas. Yo dije, ahorita regreso a esta parte, que me parece que lo que ha prevalecido en las actitudes y en el discurso de esta gente, Nuño, Peña y todos estos, es en primer lugar una megalomanía, una idea de que ellos están en lo perfecto, pero megalomanía muy alimentada por un delirio de sentirse que ellos son la nación. Nuño dijo en una declaración que la reforma educativa era el proyecto de nación más grande que habían tenido todos los gobiernos. Decir proyecto de nación, por un lado, implica decir, bueno, a ver, ¿qué implica la nación? Y cuando vemos que una nación implica territorio, implica pueblo, población, entonces un proyecto de nación es un proyecto surgido con la historia y con la participación del pueblo. Pero lo que menos vemos es eso. Entonces no podría ser un proyecto de nación. Y bajo esas características, cuando Nuño dice además, y la reforma va, y pésele a quien le pese, y vamos a hacerlo con todos los recursos, y además vemos que lo hace, y no han reparado para el uso de
del ejército, de las fuerzas policíacas, de la represión y hasta el asesinato, uno cae en la cuenta de lo que alguien llamó, también llevado desde otro terreno, a lo que se denomina el fundamentalismo político, ¿sí? Es decir, una idea de que yo tengo la razón y por encima de cualquier otra cosa la tengo que imponer, recurriendo a todos los medios que sean necesarios para imponerla. Y entonces estos dos elementos juegan allí, y obviamente el otro que ya conocemos, que acompañado de toda esta idea de la evaluación, acabó diciendo, o comenzó diciendo, cualquiera puede ser maestro. Y entonces en el documento lo que se sostiene es que esta propuesta tiene que partir de algunos principios insoslayables en todos los niveles y modalidades. 1. La educación en todos sus niveles debe ser impartida por profesionales de la educación, ¿sí? O sea, un profesional de la educación, entre algunas de sus características principales, es que ha recibido una preparación profesional específica. Nosotros decimos basada en lo que alguien llamó el practicum, ¿no? Entre la praxis, entre esta conjugación, teoría práctica, etcétera, ¿no? Otro elemento que se dice es que la labor pedagógica y didáctica de los niños y jóvenes reclama una acción docente fundamentalmente humanista, con saberes disciplinarios, curriculares y experienciales, y con una amplia imaginación pedagógica y plena de tacto pedagógico, entre otras cualidades. O sea, si nosotros vemos toda la parte humanista, o humanística dicen algunos, la están desapareciendo. O sea, la idea de la racionalidad técnica por encima de todo, lo que hay que enseñar es el cómo hacer, ¿no? Y que sean tanto los maestros como los niños o los jóvenes, que sean funcionales, que operen con la mayor eficiencia posible, ¿sí? Y por supuesto, y con esto quiero ir cerrando, que esto implica demandar por encima de todas las cosas la responsabilidad para que el Estado asuma con todo lo que ello requiera, lo que ya se ha venido aquí diciendo, el carácter gratuito, carácter público, carácter laico de la educación, y ello implica también asumir también toda la responsabilidad en la formación inicial y continua de los profesores de educación básica. Hoy las normales están siendo confinadas a lo que alguien llamó una muerte por inanición institucional, ¿no? O sea, no van a requerir tanto la acción punitiva, sino vamos quitándole alicientes, y solitos se van quedando sin alumnos, ¿no? Hoy en la normal llegó una hermana normal, la de Balancar en Tabasco, y de haber tenido cientos de estudiantes solo tiene 65, ¿no? Y bueno, con esto cierro diciendo que la premisa de una educación, de una propuesta para educación alternativa, no puede ni debe reducirse al plano de lo curricular, de un plan de estudios, ¿sí? Implica una visión de la transformación de la educación, implica a la escuela en su totalidad, a la sociedad en su totalidad, a la escuela como unidad de cambio, sin reducirla a la visión del currículum, porque luego, y muchos maestros también, a veces podemos caer en la trampa de pensar que la discusión está en el currículum, cuando hay que discutir la organización, hay que discutir la integración de la escuela con la sociedad en un proyecto que va más allá de la escuela. Y bueno, es mucho más, obviamente, pero tenemos que pensar en una estructura organizativa, en climas de trabajo, interacción institucional, acción didáctica,
la autonomía como un elemento, y ya se habló aquí de los principios democráticos, etcétera, ¿no? Solo así, y por eso es que invitamos a que se lea detenidamente el documento, porque creemos que sí, se recuperaron planteamientos muy importantes que están a lo largo de todo el documento y requieren sí una lectura, repito, detenida para ir como nutriendo la reflexión a la luz de estas propuestas que, repito, ya lo ha dicho Teresita también, y me parece que más lo contextualizó muy bien, entenderlo desde esta visión que implica más allá de la escuela. Gracias. Voy a mover. Bueno, ya lo moví. Muchas gracias al maestro Juan Manuel Rendón. La propuesta es la siguiente para que sigamos. Una es abrirla a sus preguntas y comentarios, y también aquí los que estamos sobre la mesa, responder las preguntas, aportar sobre algunas otras cuestiones que también consideramos importantes. Entonces, ahora pues sus preguntas o sus comentarios, y si no, nosotros tenemos un montón de cosas que todavía podemos seguir diciendo. Bueno, tenemos hasta las 8. ¿Por qué a las 7? Porque es el horario que me dieron. Sí. ¿Quién se pasa el micrófono? Sí, sí. Yo. Hola, mi nombre es Jorge. Quisiera preguntarle, bueno, a quien quiera de los dos, o la maestra Teresita, en el entendido que toda esta propuesta alternativa, antes de ser una propuesta educativa, una reflexión pedagógica, trae inmerso, como lo dijo el profesor Juan Manuel, un análisis ético-político. Más o menos me queda claro, bajo las pequeñas reflexiones que hicieron, hacia dónde va encaminado ese proyecto ético-político de sociedad, antropológico, si se quiere ver, que ahondaran un poco más en este posicionamiento, ¿no? Y otra pregunta que va de la mano. Existen otras alternativas, otros posicionamientos pedagógicos en donde ponen en jaque la misma estructura de la escuela. ¿Consideran ustedes que en el siglo XXI las escuelas, independientemente de su posicionamiento político, hacia dónde vamos, son necesarias? Serían las preguntas. Bueno, son un par de preguntas que cualquiera de los tres, o los tres, los dos y la compañera pudiese hacer. Yo también tengo una. Esta va para la profesora Teresita Garuni. Cuando estaba hablando sobre el tema de la evaluación, hacía referencia a que era necesario generar una evaluación desde adentro, con los mismos agentes que están involucrados directamente con los procesos educativos en el aula. ¿Qué implicaciones tendría hacer una evaluación de este tipo? Porque, bueno, desde unos referentes pedagógicos y de otros tipos, a veces pueden haber cierto tipo de sesgos vinculados con, si nos evaluamos a nosotros mismos, a veces no somos del todo, no quiero decir objetivos porque suena muy como muy positivista, ¿no? Pero pueden haber cierto tipo de sesgos que puedan influir en estos resultados. Entonces, ¿qué tipo de evaluación desde dentro pudiéramos generar que justo pudiera ser útil, que pudiera ser fiable? Y esto, bueno, pudiera verse también en cuestión de enfoques, pero justo igual no desde la pedagogía lo abordamos, pero ahora el reto es cómo hacemos una evaluación desde adentro, en la que no intervengan sujetos externos que vengan y nos pongan índices, ámbitos y eso que todos estamos de acuerdo que
están completamente descontextualizados. Entonces, como una pregunta muy general. Bueno, yo quiero contestar dos preguntas en relación a si son necesarias las escuelas, que con otras alternativas hay todo un movimiento de sin escuela, de educar desde la casa, a nivel latinoamericano importante, en Colombia es fuerte. Yo he estado los 46 años del proyecto educativo dentro de la escuela y antes también, ¿sí? Un buen trecho del siglo, y creo fundamental el trabajo que hacen las escuelas. Las escuelas son espacios de socialización, de construcción social, de representaciones sociales para hacer posible otra sociedad. La escuela es un espacio donde el imaginario social se construye entre todos y permite, en las experiencias educativas en las que yo estaba, claro, construir una idea de colectivo y de equidad. Eso no es posible en la familia no se da, porque la estructura de la familia tiene otros componentes, es muy hacia adentro, entonces no lo permite. Para poder transformar la sociedad necesitamos que los niños y las niñas puedan transformar sus aulas, vean que eso es posible. Juan Manuel hablaba de las asambleas escolares, y yo creo que la asamblea escolar es un espacio en donde este asunto del poder que tiene mi argumentación, mis convicciones, mi compromiso con los otros, me permite avanzar y hacer posibles cambios. Cuando la escuela da esa posibilidad, estoy hablando de una escuela que no toma la asamblea como un juicio sobre los estudiantes, sino un espacio de construcción social colectiva. Poder hacer eso cuando se tienen 6 años es extraordinario. Ser capaz de decir, tenía yo una idea que propuse al colectivo, que convencía a los demás y que se llevó a cabo, es mostrarle al niño o a la niña su posibilidad como sujeto social de construcción. Y es fundamental, porque muchas veces nos pasamos en la vida intentando hacer eso y no lo logramos, porque la sociedad nos ha dicho que no podemos hacerlo, que somos incapaces, que no tenemos valor, que no tenemos las herramientas, que no tenemos el dinero, que no tenemos el poder. Y cuando los niños y las niñas se enfrentan a eso y lo logran, tienen una construcción personal y colectiva que los hace sujetos participativos, sujetos colaborativos, sujetos democráticos, ciudadanos, aunque ellos digan todavía no lo soy porque no tengo los 18, no importa, pero puedes transformar. Y esto creo que no se puede dar en otros ámbitos. La escuela tiene que hacer lo posible, más allá del currículum, más allá de lo que tenemos que enseñar, matemáticas y ciencias e historia, es creer que puede haber espacios donde esto se logra y le da una traza a la vida del sujeto importante. Yo creo que tiene que haber muchas perspectivas en la escuela, no una única. Son como lentes que permiten ver la realidad. Y si yo necesito ver algo cerca, yo para leer no me pongo lentes, pero si voy a manejar sí me pongo. Y son otros lentes, ¿sí? Y creo yo que eso hay que aprenderlo a hacer en la sociedad. Y bueno, quiero hablar de la evaluación también, porque si no me tomo yo todo el tiempo y los otros también tienen que contestar. Creo que la pregunta primera fue muy importante. ¿Qué con la evaluación? Evaluar significa dar valor. Y yo solo doy valor cuando conozco el proceso en toda su complejidad. Yo estoy por la construcción de una perspectiva docente que permita valorar todo el proceso, en el cual él hace una parte pero no toda. Los maestros no somos magos. Los maestros proponemos acciones, actividades, reflexiones, argumentaciones, pero hay mucho que se da en el contexto de los estudiantes, tengan 4 años, 10, 15 o 20. Se da ahí en esa relación. Si yo tengo muy claro que lo que quiero es conocer ese proceso, mejorarlo, enriquecerlo desde mi experiencia, entonces necesito profundizar esta visión.
y no estar pendiente de unas normas externas que vienen a medir hasta dónde llegué. Tengo que tener claro, y esto es algo que ha hecho la CENTE, insistir mucho que los profesores y las profesoras tenían que apropiarse de su materia de trabajo, que la enseñanza de los procesos históricos, por ejemplo, no solo significaba reconocer las fechas en donde empezó la guerra de independencia, sino entender la vinculación entre la Nueva España y la España napoleónica también, ¿sí? Tener eso claro, y cómo eso permite que los niños y las niñas que están estudiando la independencia tengan otra visión y no vean al padrecito de la patria, sino vean un proceso de ilustración que empieza en Inglaterra y transita por Francia de una manera diferente, porque pues son países diferentes, uno era, los dos monárquicos, pero cada uno tiene una evolución diferente, y finalmente llegan a América de otra manera. Cuando la maestra o el maestro están viendo ese proceso, entonces tienen claro qué esperan de los niños, hasta dónde quieren caminar con ellos, que va más allá de los contenidos curriculares. Eso es lo que yo creo que hay que evaluar. Y en eso estoy hablando también del aprendizaje de la lengua, o de las matemáticas, o de las ciencias, o de entender qué pasa con la ecología, o qué sucede con las placas tectónicas. O sea, es esa pasión que se tiene por ese proceso constructivo que va a formar al sujeto como un sujeto cognoscente, no en lo individual, sino en lo social. Eso no se puede ver por fuera, por más que se quiera. Será importante que otros profes se acerquen al trabajo que hace un profe dentro del salón y que lo vayan conociendo, y que en el consejo técnico, en el colegiado, puedan compartir esos procesos para avanzar metodológicamente. Yo creo que la escuela tiene que transformarse metodológicamente, porque la manera como una maestra aborda un contenido y observa cómo Juan va avanzando y cómo María se va atorando o va superando a Juan, eso le permite saber qué hacer con Juan y con María y con los otros. Y es necesario que el maestro retome esa tarea para seguirla trabajando. Y la evaluación desde fuera, que podría ser, que bueno que nos hace la palabra objetiva, porque es terrorífica, pero la evaluación desde fuera lo que hace es poner un alto. Y yo creo que los procesos educativos no paran, porque eso que pasó en el pensamiento del niño sigue dando vueltas, sigue transformando su manera como ve la realidad. Y yo quiero que los profesores lo acompañen en eso, los de primero y los de cuarto y los de la secundaria y los de la prepa y los de la universidad. Y es por eso que el trabajo docente tiene que significar ese acompañamiento y esa evaluación y esa conciencia del trabajo. Entonces la evaluación no es solo una medición, la evaluación es un acompañamiento y una transformación hacia adentro de lo que está sucediendo. Lo que yo he visto cuando los profes se apropian de eso son cosas extraordinarias, porque entonces van modificando, van transformando, van enriqueciendo, van llevando al aula muchas otras maneras de hacer. Y cuando solo miden y califican, que eso se hace en el sistema educativo y se dan calificaciones, pero eso no es evaluar, eso es un requisito del Estado, punto. Pero lo que pasa al interior del aula permite la construcción de propuestas como las que vimos en los ficheros de español y matemáticas que se generaron en los 90s, con participación de los profesores cuando les dijimos: escribe tu mejor clase, relátala, pon todo lo que tendría que hacerse. Y lo que escribieron los maestros es algo digno de ser socializado para los demás y permite el mejoramiento del aula. La evaluación tendría que hacer eso. Rápidamente, con respecto a la cuestión de la escolarización, a las propuestas de escolarización, creo